Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén viendo. Esto es Entre Risas. Pero en serio podcast. Y esta noche estamos aquí, señores, con nuestro segundo episodio del podcast. Y con motivo de la semana de San Valentín, que ya es este fin de semana, el 14 de febrero, nosotros quisimos traerle un tema de algo que es muy especial para nosotros, que es hablar sobre nuestra historia, sobre cómo nos conocimos y todo lo que sucedió desde ahí hasta aquí. ¿Tú crees? Han pasado 2 o 3 cositas. ¿Cuántos años? Sí, eso es lo que yo creo. Él ni se acuerda de cuántos como años. 6 o 7 años ya. Claro que sí, que yo me recuerdo. Pero primero déjame ponerme esta gorra para atrás, porque así mi cara se ve mejor. Entonces, bueno, no, vamos a comenzar desde el principio. Y el obvio principio que desde es... el principio, tú no vas a empezar para el final. Ok, ¿y cuál es el principio? Bueno, eso te lo dejo yo a ti, porque realmente él nunca se acuerda de las cosas. No, yo siempre digo y siempre le he dicho a ella que yo soy muy malo con la fecha y mi cerebro no guarda los recuerdos, pero con la fecha yo soy un poquito complicado. Bueno, pero yo sí me acuerdo de todo, realmente. Bueno, no de todo, con lujos de detalles, pero sí. Bueno, yo sí me acuerdo de todo. Incluso yo también me acuerdo de cuando nosotros comenzamos, que el día, la hora no, exactamente la hora no, pero el día, tampoco me acuerdo del año, pero nosotros comenzamos, que no fue un 1 de diciembre. Diciembre. Tú estás muy lejos de diciembre. ¿No fue diciembre? No. Ok, señores, pues como yo soy un caballero, no de Santiago, pero soy un caballero, yo voy a dejar que sea ella, porque como las mujeres son mejores con la fecha que nosotros los hombres, la voy a dejar a ella para que ella inicie. Realmente, esa es una historia que, qué sé yo, me llena de felicidad y eso. Porque la historia de nosotros es algo muy bonito. Aunque hemos tenido momentos difíciles, pero aparte de eso, muchas cosas buenas sí que no han pasado. Sí, pero espérate. Si vamos a contar la vaina, vamos a contarla bien. Vamos desde el principio, de cuando nosotros nos conocimos. Cuéntale a la gente según lo que tú tienes en tu cabeza. Pero déjame hablar de algo bonito primero. Sí, entonces, no, pero la gente quiere... ya yo empiezo. Pero la gente quiere saber cómo nosotros nos conocimos, ya que vamos a hablar de nuestra historia. Y dejamos la fecha para más ahorita, así nos van llegando a la cabeza. Pero yo no estoy hablando de fecha, yo simplemente estoy diciendo que algo bonito primero, que lo de nosotros es algo voy a bonito. comenzar yo entonces. Empieza. Lo que yo tengo en mi mente, lo que yo más o menos recuerdo de cómo nosotros nos conocimos. Nosotros siempre discutimos por la forma en que nos conocimos, porque ella dice que es de una forma y yo digo que es de otra. Resulta que nosotros, una buena amiga de nosotros en común, tenía una cafetería allá que vendía una tostada muy buena, la comadre Ginette. Las Guaranas, San Francisco de Macorís. Exacto, en el pueblo de nosotros, en la Guarana. Un pueblo muy llamativo. Ese día, el que va a la Guarana no se quiere ir más después de ahí. Pero ese día, yo recuerdo que yo vi a esta rubia, bueno, esta blanquita, flaquita de verdad, caminando por la acera. Yo estaba del otro lado y cuando yo la vi, el instinto mío de voy a cruzar para que sea un cazador de una vez dijo, yo tengo que ir para allá. Ese es el recuerdo que yo tengo en mi memoria de cómo fue. Ese es el recuerdo que yo tengo en mi memoria de cómo fue. Fue algo parecido, pero así no fue realmente. Pues cuéntale tú entonces a ver cómo fue. Cuando nos conocimos, bueno, y nos vimos por primera vez, sí había una cafetería, o sea, la cafetería, como él dijo, de la comadre.
Él estaba en la cafetería y yo entré. Entonces, él pregunta, ¿y quién es esta muchacha? Que no la había visto. Yo estaba enfrente de la cafetería. No, y crucé cuando tú llegaste. Yo entré, tú estabas en la cafetería. Yo también me acuerdo que tú andabas con un pantalón jean campana que te quedaba. Eso, no campana, pero te quedaba yo ancho no recuerdo abajo. ni qué yo tenía puesto. Pero yo sí. Y una blusita que tú tenías, de esa manguita por aquí que casi te llegan a los hombros. Agua lluvia, como decían. Como azul, no, era como un suétercito. Como entre azul oscuro y azul claro, que era bueno, como pues se acuerda de ropa, porque yo realmente tenía. de ropa no me acuerdo. Para que ustedes vean no que no me acuerdo de la fecha, pero sí me acuerdo yo entré y él estaba ahí y preguntó que quién era esa muchacha. Y el muchacho de la cafetería, que en ese entonces era esposo de nuestra comadre, le dice, mi hermana. Y él le dijo, pues vamos a ser cuñado. Esas fueron palabras textuales. Como cuñado. Vamos a ser cuñado. Le dije de una. Y fuimos cuñados. Bueno, no fuimos cuñados porque él se salió de la familia, pero fuimos cuñados por un buen tiempo. Pero después de ahí, esa es la primera parte en la que nosotros nos conocimos. Ahí vino el primer beso. Que el primer beso fue en la universidad. Ahí fue que él me dijo que sí quería ser su novia. No. El primer beso fue debajo de una mata de piñón. Te lo he dicho 200,000 veces. Yo te he dicho eso muchísimas veces. Ya es que tú no te acuerdas de tan emocionante que tú estabas cuando tú besaste tus labios cainosos. La primera vez que nos dimos un beso fue en la universidad. Yo no estaba en la universidad, yo no pero me recuerdo de ese beso de la universidad. Andrea, ya me invitó para la universidad y ahí tú me dijiste que sí quería ser tu novia. Ay, sí, yo me acuerdo, pero me acuerdo del primer beso. Pero si fue no. Si él me dice que si yo quiero ser su novia en la universidad, se supone que ahí es el primer beso. Ella era muy tímida, no se lleven de eso. Ella me dio, tuve que darle mucha muela para que me diera un piquito debajo de la mata de piñón un día que iba saliendo del liceo y le intercepté como lo suá. Y ahí fue que tú me diste el primer beso. Tú no te acuerdas quizás, pero ahí fue que tú me diste el primer beso. Yo siempre te he dicho esa historia porque ese es el primer beso que yo tengo en mi memoria. Todavía me paso la lengua por los labios y lo saboreo. Para mí ese no fue el primer beso realmente. Pero la historia no termina ahí. Entonces pasaron circunstancias que nos hicieron separarnos. Ahí nos separamos. Vamos a decirlo claro. Nosotros nos separamos porque yo en ese tiempo era muy meniadito. Yo era un jovencito todavía. Meniadito. Un adolescente en pleno desarrollo. No te rías, que es la verdad. Un adolescente en pleno desarrollo era yo. Yo era una niña realmente. Yo tenía 16 años. Éramos dos niños los dos. Claro que sí. No, tú no eras niño. Éramos dos niños. Tú tenías como 21 años. No, yo no tenía 21 años. Éramos dos niños los dos. Como 21 años. Yo 16 Yo no tenía años. 21 años. No diga que yo tenía 21 porque después viene la policía y me cae atrás. Ella tenía 16 porque yo le llevo 5 años y yo tenía 21. Está bien, fue así de verdad. Pero nosotros terminamos porque yo en ese tiempo era muy meniadito y yo como que no quería causarle. Bueno, además yo había hablado con ella ya para que habláramos con su papá, pero como deben de entender, tú tenías 16 años, yo tenía 21. Yo no creo que su papá no iba a dejar a nosotros de que tener amores a esa edad, porque todavía ella estaba muy niña, estaba en la escuela. Y su papá es a rajatabla. Era muy recto en ese entonces, que realmente se lo agradezco que no, por una parte, claro, que yo no fui una muchacha así como que estaba suelta, que por lo menos tenía a alguien que se preocupara y eso para que no cometiera esos errores. Que en ese momento no lo veía así, pero ahora que tengo hijos, sí, como que uno piensa de año, pero era verdad sí lo que me decían. Claro, después que uno tiene los hijos, que uno se da cuenta como que
como que es diferente, que los papás de uno hacen las cosas por el bien de uno. Y también yo le agradezco más, porque yo creo que si nosotros hubiésemos tenido algo en ese tiempo, no hubiésemos estado juntos, sinceramente. Bueno, no vamos a decir que no hubiésemos estado juntos, pero había muchas posibilidades. Bueno, aquí había muchas posibilidades de que no. Porque, como le dije, yo era muy meneadito en ese tiempo. Gracias a Dios, nosotros, bueno, se ha cambiado bastante después de eso. Sí, entonces cuando nos separamos, al tiempo yo me fui a vivir a la capital, Santo Domingo. Para olvidarme. Te fuiste para la capital tratando de olvidarme. Yo me fui a estudiar para la capital porque la carrera que yo escogí no estaba completa en la UAS. Entonces en la capital sí estaba completa. Pero pasó un lapso de tiempo de 2009 a 2011. A 2011. Estamos hablando de 2 añitos. Que se vieron cortos, pero fue mucho porque en esos 2 años pasaron muchas cosas. Quizás en tu vida no tantas, pero en mi vida pasaron muchísimas cosas en esos 2 años. Entonces, de nuevo vuelve la comadre y me dice un día que, pero yo vi a Jordani y Jordani está muy cambiado. Y me preguntó por ti y eso. Y yo le dije, bueno. Y me dijo ella, llámalo. Y yo, llámalo. No, yo no puedo llamar. Yo no. Y me insistió y hasta que yo lo llamé. Pero adivinen, él me cogió la llamada, ni se acordaba de mí y me dijo, te llamo luego porque yo estoy haciendo algo. Yo le voy a hacer la historia bien de cómo es que pasó eso. Un día, por casualidad de la vida, la comadre y yo nos topamos, creo que fue frente a la escuela por ahí. Yo la saludé y ella estábamos hablando ahí. Yo le dije que como que no me estaba moviendo mucho, que yo estaba tranquilo, estaba yendo a la iglesia, estaba buscando de Dios, estaba tratando porque ya había pasado por una cuanta turbulencia. Y entonces después en ese tiempo fue que ustedes hablaron. Y cuando ella me llamó, es verdad, yo le cogí la llamada y dije, cuando ella me habló, me dijo, hola, ¿no te acuerdas de mí? Y yo no sé quién es que me habla, ¿no? A sinceridad, así mismo le dije, yo no sé quién es que me habla. Entonces cuando ella me dijo su nombre, yo, muchacha, pero eres tú. Y cosas, entonces ahí mismo le dije, mira, yo ahora mismo estoy muy ocupado en el trabajo, porque cuando yo estoy trabajando yo no me gusta coger llamadas. Cuando él está trabajando se pone tan serio que yo dije, no, hablamos ahorita. Exacto, entonces como no me gusta coger llamadas cuando estoy trabajando por cuestiones de respeto con los clientes y eso, le dije, mira, ¿tú crees que yo te puedo llamar ahorita cuando yo termine de trabajar? Ella me dijo que sí y le cerré de una vez. Pero me quedé con eso en la cabeza de que tenía que llamarla. Y yo, cónchale, me regocijé un poco. Y yo dije, caramba, mira, me llamó. Esto tiene que ser algo del destino, sin saber que era que la comadre había tramado todo. Pero, ¿y qué tú pensaste? ¿Tú pensaste que yo no te iba a llamar? No, obvio. Yo te le he dicho que no me ibas a llamar. Sí, pero te llamé. Bueno, pero en ese momento yo no pensaba que tú lo ibas a hacer. Bueno, yo te llamé y entonces quedamos ahí de que íbamos a seguir hablando y eso, ni siquiera concretamos nada, pero ya sabíamos que estábamos enganchados. Yo decía realmente a una amiga, yo no estoy en ese muchacho ya. Yo por ahí no paso más. Y sí. Eso decía ella, para que ustedes vean. Pero entonces, después de ahí ya, entonces nosotros empezamos a juntarnos. Empezamos ella cuando venía de la capital. Hicimos una salida con permiso de mi papá. Pero vamos a llegar ahí. Déjame primero decir lo que yo estaba diciendo, porque estamos brincando la historia, entonces después pero ya la gente se va a confundir. O sea, eso terminó. No, eso no ha terminado, pues yo estoy diciendo la parte de cuando tú venías de la capital, que tú venías para mi casa a visitarme, a verme y a saludarme. Entonces, después nosotros quedamos, conversamos de que teníamos que hablar con su papá porque yo quería
quería que tuviéramos algo serio, algo tranquilo entre nosotros, pero sin tener que estar escondiéndonos. Entonces, ahí es cuando ella habla con su papá, porque primero cuadramos una salida y ella habla con su papá y su papá le dijo que sí, que podíamos salir un rato, pero que no llegáramos muy tarde. Nos dio hasta horario, nos dijo que a las 11 ustedes estén aquí. A mí no, a ella le dijo que a las 11 ustedes estén aquí porque todavía es la hora y el día que él a mí no me dice de que usted haga esto. Pero tú le quieres contar esa parte de la historia de cuando fuimos a cenar y eso. Entonces, mi papá nos dio permiso, nos fuimos a cenar y cuando estábamos allá, él me pregunta si me dijeron hora y eso. Yo le digo sí, que él me dijo a las 11. Y las palabras que Jordani dijo fue, pues mira, vamos a llegar a las 10. Y tú verás que él te va a preguntar que por qué llegaron tan temprano. Y exactamente fue así. Llegamos y después me preguntó, o le dijo a mi mamá, creo que fue, que por qué llegamos tan temprano o que llegamos temprano. Algo así. Claro, porque yo le dije a ella, tenemos que llegar temprano, más temprano, porque así te van a preguntar después que por qué llegamos tan temprano y van a sentir que nosotros no abusamos del tiempo, que no nos pasamos, porque uno no se puede pasar, y más cuando uno está comenzando una relación. No, que todavía ni estaba confirmada. Esa fue de que la primera salida, esa fue de que la primera cita. Ajá, pero ya él se la tenía que llevar, que era bueno, que ya yo tenía 20 años. Estaba mangando con este tigre. ¿Me entiendes? Entonces, después de ahí, coordinamos. Yo le dije a ella, porque ella quería que fuera yo, que fuera a hablar con él. Y dije, no, mi amor, pero tú tienes que ir y allanarme, chapearme un chin la grama para yo ver el camino, por lo menos un poquito. Entonces ella fue y habló con su papá y eso. Y él le dijo que sí, que yo podía ir a la casa. Y terminé yendo a la casa. Sí, porque ese no fue su primer momento hablando con el papá de alguien. Pues yo quiero que ustedes sepan, señores, y tú también, que la gente dice como cuando uno ha tenido como varias noviecitas y eso. Como, ese no fue su primer momento hablando con no, pero eso es lo que quiero decir, que la gente cree como que eso es tan, como que eso, si ya tú fuiste a otros lugares, ya aquí es una masa de pan. No, eso no es así. Con cada padre que uno va a hablar por una muchacha que sea seria y el papá respetuoso, ya las cosas son diferentes totalmente que con la otra persona que uno habló, porque ya son costumbres diferentes, son formas de ser diferentes y formas de respetarse diferentes. Y no es que uno de que se asuste, pero sí uno tiene su nerviosito porque uno no tampoco conoce a la persona. A quien yo conocí era a ti. No, claro. A quien nada de él. No a él, nada de él. Entonces, pero ahí no termina la historia. Realmente sigue. No, porque mucho, ya después de ahí, señores, no le vamos a detallar al pasito todo lo que hicimos, pero durante nuestra etapa de amores, como decimos allá, de noviazgo, disfrutamos mucho, fuimos para Río, fuimos para playa, salimos en coro con la pastoral juvenil de la iglesia, también fuimos a diferentes lugares. Tú conociste la familia mía, yo conocí la de... Exacto, nos compenetramos entre familias, ella fue donde mi mamá o donde mi papá. Bueno, que yo le dije que fuera y ella no quiso ir. Entonces claro, después porque como me manda de que sola, de que pero en ese momento yo no lo vi tan mal. Pero era, tú sabes, porque uno también tiene su cosita. Pero después de ahí, qué sé yo, viví en la capital, entonces volví a vivir a Las Guaranas. Exacto, de la capital vino para la Guarana de nuevo porque consiguieron un trabajito. Ella consiguió un trabajo en la mina. En la Barrigol. En la mina de oro, en la Barrigol. Y nada, en ese trajín duramos 3 años
Y yo decía que no duraba tanto de amor entonces, con una gente. Luego nos mudamos juntos. Sí. Entonces ahí vivimos la vida de pareja, anda. No, ahí vino otro hablado. Ahí vino otro hablado. Sí, porque no nos podíamos casar por la ley ni nada. Exacto, pero no podíamos casarnos por la ley porque como yo tenía un proceso migratorio para venir para acá, para los Estados Unidos, tuvimos nosotros que hablar con él, pero él, que se va a enterar si ve este video, con lo que él no contaba es que nosotros ya teníamos la casa casi alquilada y teníamos todas las cosas, las teníamos apartada, como se dice popularmente allá, apartada en una tienda ya el préstamo estaba hecho y todo ya estaba, que nada más había que decirle, tráigamelo para la casa. Hablamos con él, le explicamos la situación de por qué yo no me podía casar y eso. Él entendió muy claramente, sin problema, porque en esos 3 años que duramos de noviazgo tampoco dimos nosotros mucha agua de beber. Nos portamos bien. Nosotros somos 2 personas que se portan bien. Entonces, ahí también duramos... Del 2014 al 2017. Exacto. 3 años, 2 años y pico, 3 años. En ese tiempo vivimos la vida vivimos la vida de vivir juntos, de casados. De vivir juntos, pero allá 2 personas que se mudan juntos ya están casados. Ya eso, hay una ley que no es escrita. Entonces, la pasamos bien y eso. Yo terminé mi universidad, quedé embarazada en el proceso de la universidad, me gradué embarazada. Planeamos tener nuestro primer hijo. Dile a ellos que yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana a llevarte a la parada todos los días. Todos los días. Porque yo realmente... Mi trabajo era muy temprano y la guagua del trabajo me pasaba a recoger a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, señora, para que ustedes vean que no todo es de que risita, ¿no? Yo vivía el día entero con un sueño. un sueño eterno que todavía no se me quitaba. Pero entonces, en ese transcurso, cuando decidimos ya tener a nuestro hijo más grande, a Jaden, ahí entonces hablamos de nuevo, para que ustedes vean la importancia de la comunicación en la pareja. Nosotros todas las cosas que son súper importantes para nosotros las hablamos. Porque hay que estar en concordancia, tienen que estar de acuerdo las dos partes. Entonces nosotros hablamos, coordinamos que íbamos a tener el niño, pero ella no podía estar trabajando en la mina por la contaminación y eso, tenía que durar un tiempo desintoxicándose de todos esos químicos de para allá. Y nada, también hablamos para la parte de la universidad, que hasta que tú no terminaras la universidad, yo no íbamos a tener el niño. Bueno, ella pero ya fue en el monográfico, ya yo estaba terminando. Exactamente. Pero en la etapa final. Exactamente, ya estaba en el punto de término y todo eso. Y llegó lo más difícil que nos ha pasado. El momento más esperado. Más esperado no, el más difícil. Bueno, era el más esperado porque tú sabes que uno cuando está en ese trámite del papeleo, uno siempre está con una ansiedad de que ¿y cuándo va a llegar la cita? ¿Y cuándo llegó el preaviso? ¿Llegó esto? ¿Llegó tal información? Entonces, nuestro niño más grande nació el 17 de febrero del 2017. Y en ese mismo año, en enero. De 2016, entonces el 2017. En diciembre llegó la cita, más o menos. Del 2016 para enero del 2017. Entonces, yo el niño no naciera. Dije que hasta que el niño no naciera, yo no venía para acá. Yo fuimos a la cita, todo eso, nos aprobaron la residencia y todo, pero yo me quedé allá. Una parte de mis hermanos vinieron y los demás nos quedamos allá. Porque hasta que mi niño no nació,
y yo vi que ellos estaban bien, por lo menos no vine para acá. Y exactamente un mes después que ya el niño nació, ahí entonces yo vine. Es un tema realmente que a mí ni me gusta hablarlo porque es algo muy triste. Esas despedidas eran demasiado tristes, realmente. Cada vez que yo me acuerdo de eso, los ojos se me aguan porque nosotros éramos muy unidos y al tener que separarnos por tanto tiempo, eso, qué sé yo, nos causó ansiedad, enfermedades, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero Sí. luego ya nos juntamos para siempre, aunque también vino la pandemia y en la pandemia antes no había llegado el preaviso y ya estábamos solamente esperando la cita. Entonces, otra prueba más. Llegó la pandemia y tuvimos que esperar más de lo que tiene que esperar alguien. Tuvimos que esperar 3 años más. Después de que llegó la pandemia, tuvimos que esperar 3 años más para que salieran los papeles de ellos. O sea que ya ustedes saben, yo no fue que vi a mi niño y a ella lo vi a los 5 años, pero tuve que durar 5 años para que mi niño viniera aquí y mi esposa también viniera aquí a los Estados Unidos. Eso fue en el 2022 que vinimos y yo vine con un regalito. Embarazada. Sí, vino con el segundo. Ese sí fue enganchado ahí. No era que no lo teníamos planeado. Realmente nosotros queríamos ya tener otro niño, pero no lo queríamos en ese momento, que llegara como en el momento de que cuando yo viniera. O era que yo estuviera allá, o era cuando ya, después que ya yo llegara aquí. Pero no. Llegó cuando Dios quiso, en el último viaje, cuando ya yo venía, entonces ahí yo quedé embarazada. Y también, por ejemplo, antes de hablar más de eso a profundidad, decirle a la gente que nosotros le damos muchas gracias a Dios, aunque tuvimos que durar todo ese tiempo prácticamente separados, viéndonos por momentos, que nosotros pudimos vernos, porque aquí viene mucha gente. Y tiene que durar mucho tiempo. O mucha gente se aleja de su familia y se va a cualquier otro país y muchas veces duran años y ni siquiera se pueden ver. Y nosotros, aunque fue una lucha constante, pero pudimos sobrellevarlo, todo eso. Nada, después de ahí que ellos vinieron, duramos 1 año viviendo en el apartamento donde yo vivía, que era de una sola habitación. Imagínense los 4 viviendo ahí. Y después vinieron mis suegros también y vivieron ahí con nosotros, duraron un tiempecito porque su mamá vino a ayudarnos un poco para acá. Después entonces nos mudamos aquí a esta casa y aquí tenemos 2 años, ya... Sí, 3 años ya tienen aquí, ya vamos para 4 años a final del verano de este año. Y nada, estamos agradecidos, estamos luchando, trabajando, la verdad tirando que para adelante. Se quedan muchos detalles, pero le contamos lo que más resaltan, sí. Realmente lo que más resaltan. Nosotros pasamos por muchas cosas difíciles, pero siempre lo bueno es más que lo malo que uno pasa. Siempre es más. Sí, los momentos difíciles son efímeros, como dicen. Claro. Pero nosotros, dentro de tanta tempestad y tanta nube grises, ha habido mucho más sol. Nosotros hemos tenido mucho más momentos de felicidad y por lo que somos agradecidos con Dios todos los días. Nosotros damos gracias a Dios y cuando vemos los niños de nosotros aquí también somos felices porque nosotros tenemos nuestros papeles y nos asinceramos y también nos causa mucha pena y dolor con la gente que viene a este país que no tiene su papel y no pueden viajar, especialmente como están las situaciones ahora, porque
en realidad, señores, viajar y poder ir a ver y disfrutar a sus niños allá también y llevarlos de vacaciones, eso es un privilegio que no todo el mundo puede tener. Y nosotros se nos da eso, por eso somos muy agradecidos también. Claro. Este es qué sé yo, es nuestra historia, para mí es una historia muy bonita, y más en este tiempo del amor y la amistad, que ya es el sábado. Solamente decirle que no vivan el amor y la amistad solamente ese día, que es un día comercial, sino todos los días de su vida. Exactamente, sí. No solamente vivan el día del amor y la amistad, como tú dices, por lo comercial. Que es muy chévere salir a cenar ese día, es muy chévere salir a comer, salir a compartir, que te lleven un regalo, que te regalen flores, que las mujeres le regalen besos y abrazos a uno, porque eso es lo que nos toca. Pero somos conformes con eso porque nosotros somos felices con los besos y los abrazos que ustedes nos dan. Pero sí, también, señores, acuérdense que el Día del Amor y la Amistad es como el Día de la Madre, como el Día de la Mujer, como el Día del Hombre, como el Día del Padre, como es todos los días. La pareja tiene que todos los días tratar de echarle esa agüita todos los días por la mañana. Hablando de todo, ¿qué tú vas a regalar? Bueno, yo no sé todavía. Pero las relaciones tanto de amigos como de pareja y como con su padre, con todo el mundo, son relaciones de amor y de amistad que usted tiene que si son buenas, tiene que conservarlas, abonarla y echarle agüita todos los días para que sorprenda, porque hay veces en las que quizá uno se siente medio cansado, pero uno tiene que sacudirse, como dicen los cristianos, sacudirse y tirar para adelante, porque Dios siempre le da la fuerza a uno para uno poder seguir. Y todas las cosas buenas que uno vive, tanto con los amigos como con la pareja y los hijos, es lo que lo ayuda a uno a sostenerse. Disfruten el Día del Amor y la Amistad. Si van a salir, salgan, disfruten, gocen con su pareja, pero acuérdense también de que se goza todos los días del año. Esto ha sido todo. Esperamos nosotros que a ustedes les haya gustado, ¿verdad? Que les haya gustado. Claro, este segundo episodio de nuestro podcast. Que esperamos que se suscriban, que lo compartan con sus amigos, que le den like, que nos ayuden, porque con su apoyo, claro, dando like, comentando y compartiendo, es que el algoritmo se acuerda de que nosotros estamos tratando de hacer algo bueno para tirar para adelante. No quizá tanto ni siquiera por, como mucha gente dice, pues tú te vas a hacer de dinero con YouTube, qué sé yo qué. No, esto nosotros lo hacemos, como quien dice, más por hobby, para compartir, para divertirnos y para pasarlo chévere, pues la pasamos bien, ¿verdad? En este conversado que tenemos nosotros aquí de un rato. Claro, y más hablando de nosotros, de lo lindo, de lo bueno que ha sido la vida. Sí. Bueno, muchas gracias, mi gente. Gracias por haber disfrutado de este video. Esperamos que les haya gustado. Esto es Entre Risas, pero en serio, con Yoko the Barber y Jenny Hernández. Bendiciones. Nada más que te acuerdes de las fechas importantes. Yo siempre me acuerdo de la fecha importante. Sí, bye.